Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Josafat nació en una familia de nobles mercaderes en Polonia en el año 1580. Se convirtió en monje, luego fue ordenado sacerdote y nombrado abad del monasterio de Vilna. Trabajó por la unidad de las tres formas de cristianismo que existían en su ciudad: latina, ortodoxa y griega. Su labor no fue comprendida y fue asesinado por un grupo de fanáticos. Su dedicación fue precursora del ecumenismo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos y recordamos a San Josafat, obispo y mártir. Estamos en el año 1580. Se convirtió en monje, luego fue ordenado sacerdote y nombrado abad del monasterio de Vilna. Entonces, queridos hermanos, este santo trabajó de las tres formas del cristianismo que existen en su ciudad: latina, ortodoxa y griega. Su labor no fue comprendida y fue asesinado por un grupo de fanáticos. Su dedicación fue precursora del ecumenismo. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir también por nuestras iglesias, es decir, el ecumenismo, poder dialogar y encontrarnos bajo un solo pastor, que es nuestro Cristo. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, reaviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles, para que por su intercesión, fortalecidos por el mismo espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan, a partir de ellas, cuánto más poderoso es el que las formó. Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave reprensión, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Como viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven. Tan bello es el espectáculo del mundo, pero ni aun así son excusables. Si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para escrutar el curso del mundo entero, ¿cómo no encontraron más rápidamente al Señor de todo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba
hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que lo hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vestía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierde la conservará. Les aseguro que en esa noche de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos caminando ya casi hacia la conclusión de nuestro ciclo litúrgico del tiempo ordinario. Entonces, las lecturas ya comienzan a indicarnos preparación. ¿Qué va a suceder? Te está hablando entonces casi de la finalización, ¿verdad? Como nosotros entendemos, como el fin del mundo, decimos nosotros. Pero recordemos que el fin de tu mundo es cuando Dios irrumpe verdaderamente en tu historia. Es decir, ¿qué mundo estamos llevando nosotros? ¿Es un mundo del mal o es un mundo del bien? ¿Es el mundo de Dios o es el mundo del enemigo de Dios? Y entonces nos preguntamos aquí, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder todo esto, Señor? Aquí justamente termina diciendo Jesús, entonces está con ellos hablando y les preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, ¿dónde está el cadáver? Se juntarán los buitres. Es una forma demasiado plástica y demasiado concreta, que de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, ñane neta, como una osamenta, o si no, vamos a ser como cristianos auténticos, que desde el bautismo, ¿se acuerdan? Con el santo crisma, llevamos el perfume, el olor de Cristo, el seguimiento de Jesucristo, que significa la vida renovada, la vida nueva. De cierta manera, no tengan miedo al final de cuentas, porque primero nos presenta y nos dice qué es lo que va a suceder o cómo va a suceder. Recuerden que la vida continúa, la vida siempre está en marcha, está en movimiento y nosotros hacemos simplemente parte de un momento histórico de la vida. Este, queridos hermanos, es el momento histórico de nuestra vida. Y recordemos que nuestros días están contados. Esto es interesante también porque más adelante vamos a leer también en la primera lectura, sobre todo vamos a escuchar desde la profecía de Daniel, por ejemplo. Es muy interesante, porque ahí, en un momento cuando aparece un dedo escribiendo en la pared, justamente le dice, fuiste pesado. Y sin embargo, te faltó peso. Quiere decir que de ella, pues, baila ella, no sos el peso pesado para poder entrar verdaderamente en ese reino de Dios. Te faltó. Y después, al mismo tiempo, también sucederá, dice, que la gente comía, bebía, se casaba, o sea, y ahí es donde Dios actúa siempre, en el día a día. Nosotros, queridos hermanos, lo importante es que nos demos cuenta. Lo importante es que nosotros, entendiendo la propuesta del Evangelio, lo podamos llevar en el día a día. En nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de abuelos, en nuestra vida también
de personas que por ahí estamos enfermas, que estamos en la cama, que estamos postrados, que estamos en silla de ruedas, que estamos de una o de otra manera imposibilitados en el movimiento físico, pero no, sin embargo, en una oferta espiritual ante Dios. En eso no podemos quedarnos ni nos vamos a quedar nunca, sino que al contrario, también en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, ese sufrimiento, ese dolor, también en esa cama, en ese hospital, o en tu propia casa, o en tu propia silla de ruedas, pero Pepe ñandella ñandella sea y mego ave, ana ave cochen ba asicua amoy pende pope, haupeaba la icua endea allá pende pope ñandella, por la santificación mía, por la santificación de mi comunidad, de mi familia. Y entonces aquí te está queriendo decir simplemente que la vida transcurre y en el día a día le tenemos que encontrar al Señor. La gente comía, bebía, se casaba, o sea, la vida sigue, la vida sigue. La vida no se va a terminar o la vida no se va a truncar porque se llama, no, porque yo desaparecí. Ay, desapareció el padre Cabaña y entonces ave o para partido y Puma la silbato o para los 45 minutos. No. Se añadió por el director técnico hay quema en agua puma en el banco de suplente o pas se o para partido. Pero entonces por eso que tenemos que entender que esto que la gente comía, bebía, se casaba, esto es el momento en que nosotros tenemos que jugar verdaderamente nuestro partido por el Señor. Porque en ese momento dice, cuando Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos, así también va a suceder con nosotros. Y así también, y te pone otra comparación bíblica, sucedió en tiempos de Lot, se comía, se bebía, se compraba, se vendía, se plantaba, se construía. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a mirar nuestra propia vida, a mirar el día a día, lo cotidiano. Y en esa situación en que nos encontramos es que nosotros tenemos que organizar nuestro caminar, proyectarnos hacia ese camino de santidad que el Señor nos pide. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, invocamos al Señor con nuestras súplicas y con nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la manifestación del Señor consolide la fe y el compromiso de todos los fieles cristianos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén liberados de los apegos a los bienes temporales y revelen la esperanza en Dios al mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que descubran la misericordia de Dios y humanicen a la sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner
que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe que San Josafat atestiguó con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Josafat, obispo y mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, del
santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que sabe perdonar y dio su vida para salvarnos. Jesús, mándame tu espíritu para transformar mi corazón. Oración final. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Y cuando sientas que te han dejado en el camino abandonado y sientas que ya nadie puedes recurrir, ya no
cariño que de la madre tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. Y María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos», y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, nos enseñaste a perdonar a los que nos ofenden, pero a veces les guardamos rencor. Por eso te pedimos perdón. Y con la renovación por el Espíritu Santo, Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros. Cada vez más interesante se pone el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Escuchemos, eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios.
y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidores del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. Pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todo. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche entrarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí estará el cuerpo. Santa Agustina Pietrantoni. Olivia Pietrantoni nació en Tivoli, Italia, el 27 de marzo de 1864, en una familia rural, siendo la segunda hija de la numerosa familia. Era piadosa y en su primera comunión de 1876 fue para ella una revelación. A la edad de 22 años ingresa en Roma con las religiosas de la Caridad, fundadas por Jean Antai Turret. Toma el nombre de Agustina y se encarga desde ese momento de cuidar a los niños del Hospital del Espíritu Santo. Después se ocupará de los tuberculosos. El clima de la época no era favorable para la religión. Los crucifijos habían sido prohibidos en el hospital. Las religiosas de Santa Agustina no son perseguidas por su popularidad, pero no les está permitido hablar de religión a los pacientes. Aún con este ambiente poco propicio, toma su rol con devoción y un inmenso coraje sostenido por la confianza en la Virgen María. Algunos enfermos eran violentos y amenazaban a las religiosas que les atendían. Era el caso de Joseph Romanelli. La apuñala el 13 de noviembre de 1894 y ella muere teniendo tiempo de perdonarlo y orar por él. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Y estamos leyendo del libro de la sabiduría, el capítulo 13, del 1 al 9. ¿No encontraron a su dueño? Es la pregunta retórica ciertamente, que nos propone el libro de la sabiduría. Eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras. Pero como les dije, una
pregunta retórica. O peaje iñande ina lleva peñico pelleje shacuata y conda pelleje shacua y maesha va peñande yara ñandera juete. O me embaitengo ñande. ¿Cuántas veces a mí personalmente me ha golpeado un poco y me golpea, ¿verdad? Cuando me encuentro ante algunos hermanos, algunas personas que cuando tenemos que rezar o cuando tenemos que pedir al Señor, entonces dicen, no, ani va yenda y potay, ani poco seré, ani voy que ni voy seré, ani. O sea, como diciendo, yo no creo en esas cosas, no creo en cuestiones mágicas o lo que sea. A ver, cuando hay magia, sino que es darse cuenta de una realidad nuestra, ¿verdad? Es el religarse, es la religión, es decir, buscar mirar en lo más profundo de nuestro ser y darle respuesta a nuestra propia vida. Religión quiere decir unirte a lo esencial y a lo fundamental de tu esencia. Al final de cuentas es eso. Esa es la única pregunta que responde toda la Biblia, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la palabra de Dios, la Biblia, quiere respondernos y decirnos de dónde venimos nosotros, a dónde vamos y quiénes somos nosotros. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Somos entonces también limitados por una parte, Adamá, Adán, tierra, suelo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero por otra parte somos Nefesh, esencia de Dios. Es la riqueza y la grandeza de Dios. Ya lleva a todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas, está aquí a la vista de nosotros. Pidamos abrir los ojos y descubrir a Dios en las pequeñas cosas y en todo lo que nos rodea, comenzando por nuestra propia vida, por nuestra propia esencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.